Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de que amar a Dios es vivir sus mandamientos. Porque Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan: el que me ama es el que pone en práctica mis mandamientos. Es el que vive mi palabra. Y la palabra de Dios incluye los 10 mandamientos. Entonces tenemos que entender que, primero, que esta es la ley de Dios. Una ley que ponen los hombres, nosotros sí o sí tenemos que cumplir. Nosotros no podemos decir: no, esa ley no voy a cumplir. La tenemos que cumplir, porque si no, nos vamos a ir a dar cuenta porque no cumplimos la ley. O porque cuando no cumplimos también nos exponemos a peligros. Por eso está la ley. Ahora, la ley de Dios está dada por Dios, que es amor. Y esa ley lo que nos muestra es lo que es correcto y lo que no está bien también ante los ojos de Dios. Por eso Jesús, cuando nos habla de la ley, porque la ley fue dada ya en el Antiguo Testamento, fue dada a Moisés en el capítulo 20 del Éxodo, ¿verdad? Cuando Jesús viene posteriormente y habla al respecto, dice: no crean que yo vine a suprimir la ley o a los profetas. No vine a suprimirla, sino para darle su forma definitiva. Les aseguro que primero cambiarán el cielo y la tierra antes que una coma de la ley. Todo se cumplirá. Por lo tanto, el que deje de cumplir uno de los mandamientos de la ley, por insignificante que parezca, y enseña a los hombres a desobedecerlo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Al contrario, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Eso es lo que Jesús nos dice cuando comienza a hablar, ¿verdad?, de la ley. Y esto tenemos que entender. La ley de Dios está para que nosotros, los seres humanos, la cumplamos. Es ley de Dios. ¿Será que somos conscientes de la grandeza de nuestro Dios? De que Él es todopoderoso, que si nos está poniendo y diciendo que cumplamos la ley es por nuestro bien y para nuestro bien. Porque eso es lo que Dios quiere. El bien de cada uno de nosotros. Ningún mal viene de Dios. Nada que sea malo viene de Dios. Sin embargo, lo que Él quiere darnos es ese bien absoluto. Por eso nos advierte que a veces el ser humano lo considera insignificante. Les voy a poner el ejemplo que está acá en la propia Biblia. Lo que estoy leyendo está en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. A veces el ser humano piensa que jurar es insignificante.
y muchas veces hasta lo tiene como parte de su léxico. Entonces, para aseverar su verdad, jura. Cuando la palabra de Dios nos dice, no jures nunca. Di sí cuando es sí y no cuando es no, porque lo que se añade lo dicta el demonio. Entonces tenemos que aprender a entender que todo lo que Dios nos dice, que todo lo que Jesús nos enseña, es bueno y es para nuestro bien. Fíjense, ¿por qué se jura? Vamos al ejemplo que estaba poniendo recién. Porque la persona obviamente no siempre dice la verdad. Entonces, para aseverar una verdad, jura. Pero acá te dice, di sí cuando es sí y no cuando es no. Dale valor a tu palabra. Eso significa que nuestra palabra tenga valor, porque nosotros a veces no nos damos cuenta de la fuerza que tiene nuestra palabra. Fíjense que nosotros podemos herir muchísimo o dañar muchísimo con las palabras, así como también podemos construir. Y la palabra fue lo que Dios utilizó para la creación. A través de su palabra, Él crea. Entonces tenemos que entender que eso que muchas veces te parece insignificante, que dijiste así nomás, que no te diste cuenta o dijiste pero no me diste el daño que podías hacer, puede lastimar mucho. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y los mandamientos son la base. Por eso el Señor, ¿verdad?, nos enseña tanto referente a los mandamientos, mandato de Dios, ley de Dios. Y son 10. A veces las personas ni conocen los 10 mandamientos. Pero esos mandamientos tienen que ser nuestra vida. Tienen que estar en nuestra conducta, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar. Y desde nuestros pensamientos, porque nosotros podemos pecar con los pensamientos también. Entonces, por eso nos dice, ¿verdad? Y les digo que si su vida no es más perfecta que la de los maestros de la ley y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Nos pide perfección. Ahora, sabemos que somos imperfectos, sabemos que somos pecadores, pero ¿cuánto nos esforzamos por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cuánto me esfuerzo por poner la ley de Dios en práctica en cada una de nuestras vidas? Y cuidado acá, porque a veces la tentación viene para mirar la vida ajena y estar mirando qué hace el otro y qué no hace el otro. Nosotros no podemos cambiar la vida ajena. Nosotros tenemos que ver qué hacemos y qué dejamos de hacer nosotros. Y es nuestra vida la que tenemos que dar cuentas a Dios. Volvemos enseguida con más Tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estamos hablando de que amar a Dios es vivir sus mandamientos. Y quería compartir con ustedes una partecita, porque es el salmo más largo que está en la Biblia, del Salmo 119, que justamente nos habla de la ley. Y dice: felices los que sin mancha caminan en la ley del Señor, felices los que guardan sus mandamientos y buscan a Dios con todo el corazón. Porque guardar los mandamientos implica vivencia. Pero el Señor sabe qué hay en cada uno de nuestros corazones. La búsqueda a Dios tiene que ser sincera, tiene que nacer desde lo más profundo de nuestro interior. Y justamente acá nos dice que es feliz el que los pone en práctica, es feliz el que marcha, como bien dice acá, en la ley del Señor, el que cumple. Eso nos lleva a la felicidad. A veces las personas dicen: no soy feliz, no encuentro la felicidad. Bueno, la felicidad la vas a encontrar cuando le encuentres a Dios, cuando aprendas a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando seas dócil a la palabra de Dios. Y dice: los que nunca cometen maldades, sino que van por el camino recto. Señor, nos diste tus mandatos para que los cumplamos puntualmente. Ojalá que mi andar sea recto y guarde tus mandatos. Entonces acá ya viene ese enfoque personal. Nos diste a todos, porque todos tenemos que cumplir la ley. Pero yo no puedo mirar qué hace el otro, porque ya acá en el juzgamiento tengo que ver si yo lo cumplo, si yo lo hago. Y cuando lo cumplo, cuando yo estoy viviendo los mandamientos, paso a ser un buen ejemplo de que sí se puede. Porque una de las grandes tentaciones del ser humano es decir: no, eso es imposible, lo que Dios te pide no se puede vivir. Y como dice allá en el Deuteronomio capítulo 30, Dios no pide cosas imposibles. Todo lo que Dios te pide lo podés hacer.
todo lo que nos pide. Ahora, ¿implica un esfuerzo? Sí. Vivir la palabra de Dios implica esfuerzo. Hacer lo que Dios pide implica esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenemos que romper con lo que el mundo nos propone. Y lo que el mundo nos propone es contrario al querer de Dios. Por eso muchas veces dicen, no, pero ya caen en el fanatismo. No, no es fanatismo. Es conocimiento, aceptación y práctica de la palabra de Dios. Es saber qué agrada y qué desagrada a Dios. Es poner en práctica. Por eso es que cuando la persona espera aplausos de los demás, nunca va a poder llegar a ser feliz, porque siempre va a haber gente a quien le va a agradar lo que haces y siempre va a haber gente que le va a desagradar lo que haces. No todos pensamos iguales, no todos actuamos igual, pero ¿a quién tenemos que agradar? A Dios. A Dios. Por eso acá nos habla, ¿verdad? Ojalá que mi andar, ahí ya es el enfoque a mi vida, a mi conducta, a mi forma de actuar, sea recto y guarde tus mandatos. Ojalá que yo esté haciendo bien. Y veo que el otro está totalmente apartado de los mandamientos. Y bueno, en vez de juzgarle, en vez de criticarle, rezo por la otra persona. Rezo y rezo con amor. Para que en algún momento Dios ponga cerca de él o de ella a alguien que le hable de Dios. A alguien que toque el corazón para que Dios entre en su vida. Porque si los obedezco, no quedaré confundido. La palabra de Dios nunca te va a confundir. El vivir los mandamientos no te va a confundir. Muy por el contrario, te va a mostrar la rectitud que Dios nos pide. Porque Dios nos pide que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y está en nosotros el ser fieles a Dios, el esforzarnos, el poder estar atentos a las cosas que Dios nos va a ir mostrando y nos va a ir dando. Como conocedor de tus justas leyes, te alabaré con corazón sincero. Yo guardaré tus mandatos con tal que tú no me abandones. Yo creo que no hay nada más terrible para el ser humano que apartarse de Dios. Dios no nos abandona nunca, nosotros nos apartamos de Dios. Esto es importante entender. El querer de Dios es que nosotros estemos, así como dice en el Salmo 91, bajo sus alas protectoras en todo momento. Ahora, muchas veces el ser humano opta por el pecado y decide apartarse de Dios. No es que Dios se apartó de él o de ella, es que la persona se apartó. Así como allá nos enseña en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Ese hijo pródigo que le dijo a su papá, dame mis bienes, dame mi herencia, yo me voy. Y se fue, dice, a un país lejano. Y ahí malgastó sus bienes, pero también malgastó su vida. Cuando nosotros no vivimos los mandamientos, cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios nos pide, nosotros nos vamos lejos de Dios. Y Dios nos está esperando con los brazos abiertos para recibirnos nuevamente como le recibió a ese hijo pródigo, para darle la oportunidad a una vida nueva. Por eso es tan importante el sacramento de la penitencia y la confesión, y que tomemos conciencia que cuando nos vamos a confesar tenemos que hacer un buen análisis de conciencia, porque a veces la persona se va porque ve que están todos parados ahí en la fila. Voy a aprovechar y me voy a confesar. Pero ni siquiera se puso a analizar, hice bien, hice mal, me equivoqué, estoy arrepentido. Nosotros tenemos que irnos con el arrepentimiento, con ese dolor del pecado. Y Dios conoce el corazón. Dice después de este Salmo 119, ¿cómo conservará pura su vida el joven? Guardando tus palabras. La palabra de Dios, cuando es vivida íntegramente, le da pureza.
Y el Señor nos llama a esa pureza. Es más, nos pide que seamos como niños. ¿Qué tiene el niño? El niño es puro, el niño no tiene maldad, el niño no tiene rencor, el niño no tiene odio. El niño es puro. Y la persona que vive la palabra de Dios va limpiando su interior para poder obtener esa pureza. Por eso les decía, Jesús nos dice que tenemos que ser como niños. Y fíjense algo muy interesante, ¿verdad? En el niño. El niño siempre quiere estar con su mamá y con su papá porque ahí se siente seguro. Así también nosotros, cuando llegamos a esa pureza y queremos permanecer con Dios, entendemos que nuestra seguridad viene de Él. Por eso Jesús nos dice en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Nos pide permanencia. Yo siempre les digo, llegar a Dios es muy fácil. Es cuestión que quieras y vas a encontrar 1000 formas de llegar a Dios. Pero a veces el ser humano le busca a Dios ante la dificultad, ante el problema, ante la desesperación. Pero nosotros tenemos que aprender a permanecer con Dios. Y permanecer con Dios implica pureza, porque nosotros tenemos que trabajar nuestro estado de gracia. Tenemos que mantener nuestro estado de gracia, es decir, sin pecado. Y cuando nos damos cuenta que pecamos, pues pedir perdón a Dios, pedir perdón a quien hemos ofendido, ir al sacramento de la penitencia, de la confesión con arrepentimiento. Dice después, te voy buscando con todo el corazón. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. Que Dios no me permita. Y para eso tengo que estar. Jesús nos decía algo interesante. Manténganse siempre atentos y orando para no caer en la tentación. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos pecando o que estamos a punto de caer en esa tentación que nos va a llevar al pecado, es una advertencia que nos está haciendo el Espíritu Santo y nos está diciendo cuidado, nos está prendiendo esa luz del semáforo para que no caigamos. Por eso, entender que tenemos que estar siempre unidos a Dios, prendidos a Dios, y nuestra mente tiene que estar unida a nuestro espíritu, para que así podamos discernir lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios, para no caer en eso. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios
por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos leyendo un pedacito del Salmo 119 y hablábamos de que amar a Dios es vivir los mandamientos de Dios. Por eso dice en el versículo 11, escondí tus palabras en mi pecho para no pecar nunca en contra tuya. Señor, bendito eres, enséñame tus estatutos. Entonces, escondí en mi pecho significa guardé en mi corazón. Lo tengo siempre presente. Y eso tenemos que acordarnos de que esos mandamientos para Dios son muy importantes. Para mí tiene que tener también mucha importancia para cada uno de nosotros, porque Dios espera que nosotros lo vivamos. Cuento con mis labios todos los decretos de tu boca. Me alegro de seguir tus órdenes, como si tuviera grandes riquezas. A veces el ser humano no se da cuenta, pero el estar con Dios es un tesoro, es una bendición. Tenemos el privilegio de conocerle a Dios. Dice en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, de que la palabra de Dios es un tesoro que el hombre feliz de haberlo encontrado lo vuelve a guardar. Y ese tesoro está a nuestra disposición. ¿Por qué? Porque Dios nos da a todos la oportunidad, pero nosotros tenemos que querer, nosotros tenemos que escarbar ese tesoro. Nosotros tenemos que trabajar nuestro interior e insertar esta palabra de Dios en nuestra vida. Los mandamientos de Dios son palabra de Dios. Y los mandamientos de Dios nos muestran una conducta que tiene que regir nuestra vida. Pero nosotros tenemos que querer hacer. Por eso dice, me alegro de seguir tus órdenes, como si tuviera grandes riquezas. Porque este tesoro de la palabra de Dios trae riqueza a nuestra vida. ¿Saben qué? Lo primero que nosotros sentimos cuando vivimos la palabra de Dios es paz. Esa paz que viene de Dios. Por eso Jesús nos explica allá en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Dice, les doy mi paz, les dejo mi paz. La paz que yo les doy no es como la paz que da el mundo. Que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Él nos entrega su paz y esa paz la tenemos que hacer nuestra. Pero cuando la persona no vive los mandamientos, cuando la persona está apartada de los mandamientos, entonces no puede sentir esa paz que viene de Dios. Porque esa persona está rechazando, al obrar contrario al querer de Dios, la presencia de Dios. Por eso les decía, cuando nosotros nos vamos en contra de los mandamientos, nosotros nos apartamos de Dios. No es que Dios se aparta de nosotros, nosotros nos alejamos de Dios. Ahora, cuando somos conscientes de quién es Dios, de esa felicidad que nos produce el estar en la presencia de Dios, cuando le abrimos las puertas de nuestros corazones a Dios, y Él ingresa ahí. Él nos purifica, pero nos regala su paz. Por eso es interesante entender, ¿verdad? No importa cuántos pecados hayas cometido, ni qué vida equivocada hayas tenido antes, porque todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos estamos en esa lucha, pero el Señor nos llama a tener una vida con Él. El Señor nos llama a comenzar de nuevo. Y dice en el libro de Isaías, capítulo 1, aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. Entonces, la propuesta que nos da Dios es una vida nueva con Él. Es una vida como a Dios le agrada, pero para eso tiene que estar la vivencia en los mandamientos. Por eso dice, meditaré en tus mandamientos y pensaré atentamente en tu voluntad. Ese meditar implica un análisis de mi vida, no de la vida ajena, de mi vida.
esto estoy cumpliendo. Y fíjense, cuando nosotros nos vamos al primer mandamiento que dice, amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Ahí ya tropezamos. Porque siempre que caigamos del segundo al 10º mandamiento, siempre afectamos al primero. El amor a Dios, siempre que nosotros pecamos, nos vamos contra el primer mandamiento. Porque faltamos al amor a Dios. Por lo general, lo hacemos en contra del prójimo. Afectamos el primer mandamiento. A Dios y al prójimo. O, si es contra uno mismo, también. Entonces, Dios nos pide amor. Porque Dios es amor. Dios nos quiere regalar felicidad, nos quiere regalar paz, nos quiere dar alegría en nuestra vida, pero nos pide una conducta, un comportamiento. Y esa es su ley. Esa es su ley. Eso es lo que Él nos trata de enseñar, de explicar. Por eso les decía, Jesús dice, el que me ama, cumple mis mandamientos y los pone en práctica. El amor a Dios pasa por la vivencia de la palabra de Dios. Y para eso tenemos que darnos cuenta que tener en nuestras manos la palabra de Dios es un tesoro, es una riqueza inmensa. No hay riqueza material que pueda igualar a la riqueza de la palabra de Dios, porque es de Dios. Y es una palabra que no cambia. Pero para poder llegar a entender eso, tenés que experimentar la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Cuando experimentás el vivir la palabra de Dios, cuando experimentás el poner en práctica los mandamientos de Dios, ahí te das cuenta qué grande es Dios. Que la palabra de Dios realmente funciona. Y dice, pondré mi felicidad en tus estatutos, jamás me olvidaré de tus palabras. Concédeme tu favor y viviré y guardaré tus palabras. Bueno, bien dice acá, pondré mi felicidad en tus estatutos, porque cuando nosotros vivimos los mandamientos, como les decía recién, el primero que aparece es la paz. La paz en el corazón, la paz en la vida. Y uno pasa a ser feliz, porque sabe que Dios está en su vida, en su corazón. Nadie te va a convencer de lo contrario, porque vos vas a sentir la presencia de Dios. Dios es amor, y el amor es un sentimiento, y nosotros tenemos que llegar a sentir su presencia en cada una de nuestras vidas. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste. Porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que amar a Dios es vivir los mandamientos de Dios. Y Jesús nos dice eso, que el amor a Dios pasa por la vivencia de los mandamientos, de su palabra, de todo aquello que Él dio su vida para enseñarnos a nosotros. Los mandamientos, la ley de Dios, está a nuestra disposición. Tenemos que conocerlos, son 10. Y nosotros tenemos que querer buscar a Dios. Por eso dice en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo: pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Nosotros tenemos que pedir, nosotros tenemos que buscar y llamar a esa puerta que Dios nos va a abrir y nos va a llenar nuestra vida de su presencia. Dice después: abre mis ojos para que pueda contemplar tus maravillas, que tenga esa capacidad de poder ver la grandeza de Dios, el poder de Dios y todo lo que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas. Ojalá demos tiempo a Dios en cada instante de nuestra vida. Ojalá que nunca nos apartemos de Él, porque hay tanto que conocer, hay tanto que aprender en su palabra, pero se comienza por la base, que son los 10 mandamientos. Y a medida que experimentamos y a medida que lo llevamos a la práctica, podemos entender que Dios está presente, que Dios lo único que quiere es tu bien, mi bien, el de todos. Y nos invita a que acudamos con Él con un corazón sincero, dispuestos a dejarnos moldear por Él con humildad, a ser obedientes a su palabra y a entender que Él con amor quiere lo mejor para nosotros. Cuando nosotros salimos de los mandamientos, nos encontramos con consecuencias negativas. Por eso nos invita a hacer las cosas para Él, con Él y con amor. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Te pedimos que cada palabra que hemos escuchado quede grabada y guardada en cada uno de nuestros corazones, que nunca nos apartemos de tu presencia y que todo lo hagamos para tu gloria. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Que podamos, Señor, comportarnos siempre como verdaderos hijos tuyos y hacer todos los días lo que tú nos pides, cumpliendo tu ley, tu palabra y nunca apartándonos de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.